Hola, bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo planificar la realización de un programa, de un software. En este caso lo que estamos pensando es cómo hacer un software para gestionar documentos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es establecer un esquema de cómo va a ser nuestro software y vamos a establecer que queremos que tenga, pues aquí vemos un escritorio. ¿Y cómo vamos a acceder a este escritorio? Pues queremos que tenga o bien un login o la parte de registro, un sign y el formulario de registro. Entonces pues se puede acceder al escritorio de dos formas, mediante el registro o una vez que te has registrado mediante el login. Una vez que está en el escritorio, ¿qué vamos a poder ver? Pues queremos poder ver los documentos, las hojas de cálculo y la presentación. En definitiva, cada usuario podrá ver sus documentos, sus hojas de cálculo y sus presentaciones. Esta es la idea general que tenemos del software que vamos a hacer. Es una idea sencilla, pero es importante establecer un esquema con todas las cosas, con todo el flujo de procesos que va a realizar nuestro software, porque esto nos permite organizar la forma en que vamos a desarrollar nuestro software. Otra cosa bastante importante también que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un software es establecer cuál va a ser el modelo de datos. Y esto va más allá de elegir si queremos, o sea, si simplemente pensamos en SQL o no SQL, lo que tenemos que definir es qué datos vamos a manejar y cómo los vamos a gestionar. Es decir, ¿nos viene bien utilizar SQL por un motivo concreto o según la característica de nuestros datos vamos a elegir un tipo de base de datos no SQL? ¿Sabes? Ahí es donde está lo importante, en poder en establecer cuál va a ser el modelo de datos, porque eso nos va a ayudar a elegir qué tipo de base de datos se va a adaptar mejor a nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, en este caso hemos establecido que nuestro proyecto va a tener unos usuarios, unos documentos, un tipo de documento y después una tabla que es curiosa porque solamente tendrá las claves, que es compartido. Vale, en usuario lo que vamos a tener es, por supuesto, el identificador, que además vemos que todas tienen su identificador y lo establecemos como clave primaria. El usuario, que será el nombre de usuario, la contraseña, el nombre, el apellido y el email. Esto sería lo básico de un usuario. Ahora después, con ese identificador del usuario, nosotros vamos a crear la tabla de documentos. Y en documento vamos a tener el ID del documento, que va a ser la clave primaria, el ID del usuario, que en este caso es una clave foránea. ¿Por qué? Porque procede de la tabla de usuarios. De esta tabla, este identificador es el que vamos a meter nosotros aquí como clave foránea. Vale. Tipo de documentos, fecha de creación, público y compartido. Tipo de documento. Tipo de documento vamos a tener posiblemente diferentes tipologías. En este caso hemos dicho que documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Bien, entonces, ¿por qué metemos aquí tipo de documento como clave foránea? Porque aquí, en esta otra tabla, vamos a establecer el tipo de documento, que en este caso van a ser tres, con lo cual tendremos tres identificadores diferentes, es decir, uno para cada tipo de documento y aquí los tipos de documento. Este identificador es el que se va a venir aquí, a esta clave foránea. Y después ya estos serán pues datos del documento en sí, pero que no proceden de ninguna tabla externa. Y después tenemos otra curiosidad que sería compartido. Si ponemos compartido aquí, esto nos quiere decir que el documento va a ser de 1 a n, es decir, de uno que lo va a compartir a muchos usuarios que lo podrán ver. En este caso vamos a hacer la tabla compartido y en la tabla compartido lo que tendremos que ver es cuál es el identificador de compartido, cuál es el ID del documento y cuál es el ID del usuario. Entonces, bueno, con estos datos ya podremos nosotros establecer cómo va a ser nuestro software. Pero esta parte es bastante importante porque si empezamos a realizar un software sin establecer cuál es el modelo de datos, después vamos a tener que rectificar muchas cosas e incluso volver a programar algunas partes porque no se adapta a la hora de pasar los datos de un lado a otro. Posiblemente no se adapten a lo que nosotros estamos buscando. Entonces es importante dejar establecido el modelo de datos desde el principio, aunque después se puedan modificar un poco, se puedan añadir diferentes cosas, pero tener claro por lo menos una base principal del modelo de datos. Una vez que tenemos una idea de de cuáles van a ser los procesos que se van a ejecutar en nuestro software y cuál puede ser la base del modelo de datos,
lo que tenemos que establecer es con qué tecnología vamos a desarrollar nuestro software. Aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos la posibilidad de un software de escritorio, de un software móvil y de un software en la nube. Teniendo en cuenta que tenemos una opción de compartir documentos, el software de escritorio puede ser un poco absurdo en el sentido de que nos va a dificultar mucho más, aunque se puede hacer, pero nos va a dificultar mucho más el hecho de compartir documentos. En cuanto a un software móvil, pues podría ser, pero también teniendo en cuenta que esto se va a usar principalmente para la gestión de documentos y quizás en un ámbito más empresarial, pues no sé, habría que ver si el software de tipo móvil es lo más útil o no. También depende de cómo vaya a evolucionar lo que es la tecnología y tal, porque teniendo en cuenta que cada vez miramos más cosas en los móviles, a lo mejor pues sí nos conviene hacerlo de tipo móvil. O a lo mejor tenemos que buscar otro tipo de software. Y luego tenemos otro software, por ejemplo, que es el software en la nube, que últimamente se está utilizando muchísimo porque permite compartir, en este caso, que es para lo que nosotros lo queremos, permite compartir los documentos con bastante facilidad. ¿Qué tecnologías podemos utilizar en cada uno de ellos? Bueno, pues si lo decidimos hacer de escritorio tenemos C, C++, o sobre todo Java y Python, que nos permite adaptarlo o que nos permite utilizarlo independientemente del sistema operativo. Es decir, lo podemos utilizar para Windows, para Linux, para iOS. Que por ejemplo lo queremos hacer en software móvil, sería Android o iOS. Y entonces aquí podemos utilizar Java, Kotlin, Switch, que lo vamos a hacer como software en la nube. En este caso, pues por ejemplo, tenemos HTML, CSS y JavaScript para poder hacer la parte del cliente, utilizando por ejemplo jQuery como librería para JavaScript, o Bootstrap para poder, como una librería, ¿no? O como un framework para la parte de la vista de usuario, para la parte del desarrollo de la interfaz. Y para la parte del servidor podemos utilizar PHP, Java Enterprise, Python. Y después, por ejemplo, de bases de datos, pues podemos utilizar MySQL, SQLite, PostgreSQL. Todo depende un poco, ¿no?, de, como hemos dicho, del tipo de software que vayamos a desarrollar, de nuestro modelo de datos, etc. Y bueno, hasta aquí este vídeo y más adelante seguiremos con el desarrollo de este software.